Muchísimas gracias. Yo soy el doctor Xavier Freixa del Hospital Clínic de Barcelona. Primero de todo, quería hacer un sincero agradecimiento al colegio y a la sección de hemodinámica de Colombia por esta amable invitación. Y bueno, mi charla se va a centrar en la oclusión de la orejuela izquierda con el sistema alambre. Y vamos a hacer un recorrido paso a paso para ver en qué consiste este dispositivo y realmente qué ventajas puede ofrecer respecto a lo que existe ahora en el mercado. Tengo que anunciar que va a ser digamos, una charla eminentemente práctica, en lo que me voy a focalizar sobre todo en aspectos técnicos y aspectos del dispositivo en sí. Primero de todo, decir que el dispositivo Lambre es un dispositivo de lóbulo y disco, como podría ser Amulet o el antiguo Amplatzer Cardiac Plug, es decir, tiene un lóbulo que le llaman umbrella, ellos le llaman como paraguas, tiene un pin de conexión y tiene un disco proximal que, si se fijan, aparte, digamos, está recubierto, este lóbulo está recubierto por una membrana bueno, tetrafluoretileno, ¿de acuerdo? Y ya digo, este disco sí está hecho de nitinol y tiene esta estructura muy blanda que permite adaptarse a cualquier superficie, como veremos más adelante. El sistema, y es una de las características para mí principales y una de las ventajas del dispositivo, es que dispone de dos sistemas de anclaje. Por un lado, que ya veremos más adelante, dispone de este que le llaman U-shape AIM, que es atraumático, que es cuando el dispositivo se despliega, hace como un efecto braza, como veremos, ¿de acuerdo? Se abre y si hay alguna trabécula, se inserta esta trabécula. Y el sistema principal, igual que otros dispositivos, está basado en estos hooks, ¿no? En estas pequeñas anclas, que son bastante paralelas a lo que es el lóbulo del dispositivo y que permiten, de alguna manera, fijar el dispositivo. Una de las características que tiene el dispositivo, que cuando más estiras, el dispositivo tiende a abrirse, con lo cual el anclaje es superior. Y de hecho, es la característica para mí principal del dispositivo, la gran capacidad de anclaje, la gran capacidad de estabilidad. Es un dispositivo que una vez lo colocas dentro de la orejuela, coloques como lo coloques, se va a fijar y no tienes que preocuparte mucho de la estabilidad. Con lo cual, aquí lo que tienes que fijar más en las medidas. Y eso es una característica muy importante en orejuelas anatómicamente complejas, en que podemos pensar que la estabilidad pues, puede ser un problema. Esta es la secuencia con la cual implantamos. Igual que Amulet o igual que dispositivos de lóbulo y disco, lo que hacemos, la primera parte del dispositivo, cuando lo mostramos, pues dejamos el dispositivo dentro del catéter y hacemos una retracción de lo que es el catéter de guía, ¿de acuerdo? Y de esta manera estos pins están invirtiéndose y van adoptando esta forma de paraguas. Una vez ya hemos adoptado la forma de paraguas, podemos avanzar porque el dispositivo es totalmente atraumático. Y en ese momento empezamos a empujar del cable para que se despliegue el lóbulo total o la umbrella total con su membrana de PET. ¿De acuerdo? De esta manera el daño es mínimo y en esta operación de abertura de esta umbrella, de este paraguas, si hay alguna trabécula en la pared, la engancharemos, con lo cual ya tendremos un primer sistema o un primer mecanismo de fijación. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Pues actualmente, y en Colombia, si no me han informado mal, creo que actualmente disponen de Watchman, ya esta segunda generación, Watchman Flex y Amulet, ¿no? Watchman es un dispositivo que solo dispone de un lóbulo, Amulet es un dispositivo que dispone de lóbulo y disco. Pero ya enseguida, y eso es digamos, en los congresos, en los meetings, ya es una realidad, detrás de ellos ya viene el hambre. Es decir, el hambre es el tercer dispositivo de cierre orejuela que está en el mercado a muy larga distancia de otros dispositivos como puede ser Ultrasep, como puede ser dispositivos como Omega, es decir, dispositivos que están entrando en el mercado. La hambre tiene ya, digamos, una evidencia, tiene unas series, tiene un número de implantes muy alto, con lo cual es ya una realidad y ya digamos que es el tercer dispositivo después de Watchman Flex y después de Amulet.
¿Cuáles son las características? Bueno, principalmente bueno, tenemos un dispositivo grande, el más grande es de 36 milímetros y a pesar de ser un dispositivo más grande, es un dispositivo que es poco denso en cuanto al material, con lo cual puede navegar a través de un 10 French. Y de hecho la vaina del hambre es una vaina única que es de 10 French y da igual si utilizas el dispositivo más pequeño como si utilizas el más grande, que siempre va con un 10 French. A diferencia de Amulet, y de Watchman, que los dispositivos más grandes siempre tienen que pasar a través de vainas de 14 French. ¿Cuáles serían las características? Pues las características principales comparando pues, estos tres dispositivos, ¿no? Yo diría pues bueno, que con la capacidad de tener leak, esto es muy relativo, ahora con Watchman Flex quizá es menos habitual, digamos que es neutra. Segundo punto muy importante, ¿necesitas profundidad con Watchman? Sí, mucha profundidad. Con Amulet no tanta, con Lambre el que menos. Es decir, Lambre con muy poco espacio, con muy poca profundidad se puede desplegar y se puede anclar. Lo que hemos dicho, lo del el catéter guía, que para Watchman y Amulet los dispositivos grandes 14, 13 French y para Lambre siempre con un 10 podemos trabajar. Otra de las características, y yo sí que diría que, bueno, a diferencia de AMOLED, no sé si habrán digamos, usuarios de AMOLED, pero una de las características o una de las, digamos, limitaciones o más que limitación, problemas de AMOLED muchas veces es que cuando desplegamos el lóbulo, si no hay mucho espacio, si la orejuela o la orientación no es muy correcta, el dispositivo tiende a tirar para atrás y a girarse. Es decir, es un dispositivo bastante denso en cuanto a material y que necesita, digamos, una orientación óptima para poder desplegar sus hooks y poder anclarse de una manera favorable. Eh, Quizá con Watchman Flex esto es menos habitual y con Lambre para nada. Es decir, Lambre se adapta a cualquier superficie y lo que decimos, ¿no? En inglés el forgiving, el forgiveness. Es un dispositivo que te permite implantarlo en cualquier situación, en cualquier orientación y en cualquier anatomía. Y es muy predecible, es decir, cuando tú empiezas a implantarlo, va a adoptar la forma que tú quieres. No va a girar, no va a rotar, no va a desplazarse hacia atrás. Y esto, la verdad es que da mucha seguridad cuando estás implantado. Y bueno, en cuanto a recaptura y reposicionamiento, pues diríamos que todos, con Watchman inicial no, con Watchman Flexi, con Amulet también y con Lame también. Es decir, la recaptura y el reposicionamiento, digamos que son características que tienen los tres dispositivos. En cuanto a sizing, pues bueno, ¿qué es lo que hacemos? Si bien en Amulet y Watchman estaríamos hablando de un oversizing de entre 2 y 4 milímetros, con Lambre podemos ir un poquito, o podemos ser un poquito más generosos. Podemos ir hasta 6 milímetros más grande que la zona o que el diámetro medido en la zona de landing, ¿no? En la zona de implante, que sería una zona proximal a nivel más o menos de la circunfleja, ¿no? Que eso corresponde a 1 centímetro dentro del ostium. Pero lo que es importante en Lambre, porque ya he dicho que se fija muy bien y de hecho el lóbulo, mi impresión es que podría elegir un tamaño superior, el tamaño que es también en este dispositivo medir todo lo que es lóbulo, se va a fijar y lo que queremos conseguir que este disco, este ostium, quede totalmente cubierto, de tal manera que esto es muy importante para las medidas. Esto es un vídeo donde podemos apreciar bueno, pues el dispositivo, cómo funciona, cómo se va desplegando en esta umbrella y cómo después queda cubierto este ostium por el disco. Se puede apreciar perfectamente. Esta es la configuración, digamos, en un modelo visualmente muy claro, ¿no? Y como después inyectamos contraste. Después lo veremos con unos ejemplos prácticos. Una de las características principales del hambre, y eso sí que lo caracteriza o lo diferencia totalmente de los otros dispositivos, es eh, la disponibilidad de dispositivos especiales. ¿Especiales qué quiere decir? Si bien, ya digo, en Amulet, en todos los dispositivos de lóbulo y disco, pues el disco es normalmente entre 4 y 7 milímetros más grande que el lóbulo, pero siempre
el tamaño del disco va acorde con el del lóbulo. En Lambret tenemos la posibilidad de disponer de dispositivos especiales. Los dispositivos especiales tienen el disco mucho más grande, entre 12 y 14 milímetros más grande que el lóbulo. Y puede ser interesante en anatomías como puede ser esta, por ejemplo, ¿no? En que tenemos dos lóbulos pequeñitos, pero que si utilizamos un disco del tamaño del lóbulo, obviamente el segundo lóbulo no lo taparemos. Esto ya digo, en esta anatomía sería muy útil, en otras anatomías también complejas puede ser de una extrema utilidad. Y aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo práctico, vemos una orejuela de este tipo, ¿no? Con dos lóbulos muy proximales, en que se utiliza inicialmente pues, un dispositivo Lambre normal, en que el lóbulo va acorde con el tamaño del disco, el operador está intentando colocarlo, el dispositivo, como vemos, se fija muchísimo, pero vemos que hay un gran leak en la parte inferior. ¿Por qué? Porque ya digo, el tamaño del disco no es suficiente. El operador recaptura este dispositivo, es facilísimo recapturarlo y muy seguro, y decide colocar un dispositivo especial, es decir, un dispositivo con un lóbulo pequeño y un disco mucho más grande, de tal manera que este lóbulo se fija igualmente en donde estaba y se utiliza un disco mucho más grande que consigue ocluir, como veremos en la inyección de contraste, ese lóbulo proximal que de hecho el lóbulo no está fijado y cómo comprueba la estabilidad del dispositivo el operador, ¿no? Y finalmente, pues esta inyección en que se ve perfectamente que está completamente cubierto. Esta configuración también es muy útil, el hecho de que sea tan atraumático y tan plano, una vez liberada la umbrella, cuando tenemos, como veis, como ven, cómo se recaptura, digamos, y cómo hace este efecto de paraguas, en casos como este que se presentó en uno de los CSI, aquí vemos al doctor Lamb, ¿no? Que es uno de los inventores del dispositivo, y el doctor Horst Siever, y aquí lo que hicieron, como ven, el dispositivo, había un trombo distal y lo que implantan es el dispositivo de fuera para adentro, es decir, entran con la umbrella parcialmente abierta, como si fuera la bola de Amulet, y entran, ya digo que es totalmente traumático, y lo fijan en la parte proximal una vez decidido el sitio, ¿no? El dispositivo, repito, es tan estable, tan forgiving, y digamos a la primera siempre o casi siempre se fija, a no ser que digamos que hagas un sizing muy erróneo, que no hay manipulación en la orejuela, con lo cual es bastante seguro de hacer estos implantes en orejuelas con trombo en los que no queremos manipular pues todo lo que sería la parte distal de esta orejuela, ¿no? De aquí vemos como el resultado pues es muy bueno. En orejuelas pequeñas, pero en orejuelas pequeñas también es muy útil. Ya digo, en orejuelas, por ejemplo, con un landing zone de 10, este es otro vídeo, pues bueno, pues podemos, con muy poco espacio y ya digo, muy poco diámetro, podemos implantar un dispositivo que ya digo, se va a fijar perfectamente porque tiene este doble sistema de fijación del primer umbrella que se fija las trabéculas y después de los hooks, de los ganchos, y necesitamos muy poco para implantar este dispositivo. Bueno. Eso sería otra orejuela, digamos, compleja, en que realmente, bueno, pues se utiliza también un dispositivo especial con un lóbulo pequeño o relativamente pequeño, con tan poca, digamos, ya digo, con tan poco espacio como hay aquí, ¿no? Y se acaba utilizando pues un dispositivo especial, pero ya digo, aquí lo que llama la atención es la poca profundidad de la orejuela, para demostrar que incluso en estas situaciones extremas, pues el dispositivo se va a fijar. Aquí comprobamos pues, la estabilidad. Y bueno, he elegido uno de mis casos para hacer el step by step para que lo vean, ¿no? Aquí vemos una orejuela relativamente convencional con la circunfleja. Esto sería el ostium y la circunfleja pues, nos marca el landing zone en la parte muy proximal. Aquí lo volvemos a ver, ¿no? Vemos que se trata de una orejuela convencional sin, digamos, sin demasiadas complicaciones. Vemos las inyecciones, hay que decir que la vaina de 10 French viene con unos marques de 10 milímetros, o sea, no necesitaríamos un pigtail con marcas, en este caso se ha hecho una proyección craneal, después del transeptal una proyección caudal, y esto nos da unos milímetros, ya digo, tanto por eco como por angiografía, entre 18 y 19 milímetros, en caudal 16-17, ya digo, sí, estaríamos hablando de una media de 18, 19, con lo cual se hace un oversizing, hemos dicho, entre 4 y 6, pues hasta estaríamos hablando de un lambre de 24, ¿no? Como el disco tiene 6 milímetros más, pues sería 30.
¿Y cómo se despliega? Lo que hemos dicho, primero se desenvaina, ¿de acuerdo? Y aparece este primer mecanismo de umbrella, ¿no? De braza, que ya se fija seguro en alguna trabécula, y después liberamos el lóbulo, ¿no? Si estamos contentos, y aquí ya se despliegan los hooks, ¿no? Los ganchos, una vez la umbrella ha dado toda la vuelta y es totalmente atraumática. En ese momento, si estamos contentos, como en este caso, podemos inyectar y acabamos de desinsertar disco retirando vaina. Aquí vemos que el disco probablemente cae dentro del ridge, del ligamento de Marshall, se estira un poco y vemos como ahora ya queda por fuera del ligamento de Marshall, ¿no? Como estirando, aparte esto también sirve de test de estabilidad. Tal como en Amulet hay una serie de criterios de estabilidad, en Lambre realmente esta compresión, al ser tan adaptable, es difícil de tener unos criterios. Lo que sí que hacemos siempre es estirar, en este caso es obligatorio estirar para ver si se fija. Y como vemos, digamos, casi siempre está fijado, ¿no? Hacemos un test de estabilidad tirando un poco o mucho si queremos. Yo no recomendaría tirar mucho porque a veces si tiramos mucho incluso podemos invaginar la orejuela. Y después, igual que un Amulet o un Watchman, pues hacemos un giro antihorario y liberamos el dispositivo como vemos a continuación, ¿no? Queda una orejuela, como vemos aquí el despliegue, ¿no? Si estamos contentos con la zona del lóbulo. Aquí vemos como lo que veíamos, ¿no? Que el disco cae dentro del pulmonary ridge. Esto no es óptimo, ¿vale? Necesitamos, yo creo, para hacer un buen cierre, cubrir totalmente el ostium, con lo cual se retira, como vemos, y después pues queda el dispositivo cubriendo totalmente el ostium y de una manera para mí un cierre muy, 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 muy óptimo. Esto sería, digamos, el step by step, el caso ideal. Ya digo que Lambre en muchos laboratorios se está utilizando para los casos extremos, que se comporta perfectamente porque siempre funciona bien, pero claro, obviamente si un dispositivo funciona en los casos extremos, en las situaciones convencionales, en el día a día, en los casos convencionales también funciona perfectamente, como podría ser este caso. Pero ahora vamos a pasar a casos un poquito más extremos, ¿no? Esto sería el 3D. Segundo caso, esto es una orejuela muy, muy, muy superficial, como la que hemos visto. En este caso, ya digo, la llamamos en cola de ballena, es una orejuela, ya digo, que no tiene prácticamente profundidad, porque se bifurca y aparte tiene un rafe aquí, como una carina, que impide avanzar mucho los dispositivos. Nosotros inicialmente, en este caso, utilizamos un amulet, ¿de acuerdo? Con un lóbulo, digamos, que se fijó, intentamos apuntalarlo, avanzamos, y de hecho el disco quedó muy bien y el dispositivo estaba fijo, ¿vale? Y realmente en esta imagen dirías que es un implante perfecto porque aparte el dispositivo se ancló y estaba estable. Pero nuestro ecocardiografista ya en esta imagen no le gustaba mucho porque veía aquí que en lo que era el disco quizá había una zona no cubierta. Esta zona no cubierta con el 3D quedó muy manifiesta y vimos, bueno, es que había un gran agujero. En ese caso, en esta orejuela, poner un dispositivo AMOLED más grande es imposible, con lo cual o dejamos este agujero y lo asumimos o no hay nada que hacer. Entonces nosotros ya disponíamos del hambre, quitamos este dispositivo y decidimos ir con Lambre. Lambre elegimos un dispositivo especial, como vemos, el dispositivo, el lóbulo fue exactamente el mismo, ¿vale? Que fue un 22, que quedó perfectamente fijado, como vemos a continuación. Y posteriormente elegimos, ya digo, un disco grande. ¿Qué conseguimos con este dispositivo especial de lóbulo pequeño, disco grande? Pues conseguimos, aquí vemos cómo hacemos el TAC test, ¿no? Cómo hacemos el test de estabilidad, pues conseguimos, y aquí cómo se libera, una oclusión, que ya digo, en la imagen 2D, igual que en el AMOLED, completa, pero en el 3D se veía que ese agujerito que había en la parte superior pues desaparecía, ¿no? Y si comparamos pues una imagen con la otra, pues vemos como aquí había un agujero con AMOLED y aquí no. Nosotros realmente cuando hacemos un cierre de orejuela creo que tenemos que ser perfectos y realizar un cierre completo. Y el último caso, ya con esto me despido, es un caso extremo. En casos extremos hay algunos, pero yo en 200 orejuelas, este digamos es el más extremo por tamaño. Nunca nos hemos encontrado con una orejuela de un tamaño tan brutal como esta. Era un postquirúrgico, ¿vale? Un paciente con válvulas. Tenía un landing zone de 44. Recordemos que Amulet y Watchman, digamos, llegan como mucho a 34, es decir, era una orejuela gigantesca y encima calcificada, ¿vale? Como vemos, aquí unos diámetros súper excesivos. De todas maneras, en ese momento no disponíamos del hambre. Yo intenté colocar el Amulet 34 muy, muy, muy distal. Intenté
intentar enclavarlo y a ver si se enganchaba, a pesar de la calcificación, ¿no? Que yo ya veía que eso realmente iba a ser problemático. Y como ven, el amulet es que no tocaba ni pared, ¿no? Realmente era una orejuela, bueno, pues que no tienes ninguna opción. El lambre, el más grande es el 36, ¿no? Y estamos hablando de un diámetro del landing zone de 44. Entonces, ¿cómo se imaginan que se puede cerrar esto con lambre? Pues realmente con mucha imaginación. Y el doctor Lam, que es pionero en esto, ha utilizado dos dispositivos simultáneos, ¿no? Y nosotros pues lo intentamos reproducir. Pues pusimos dos vainas de lambre de 10 French en lo mismo, hicimos un implante simultáneo. ¿Qué juega a nuestro favor? Pues el forgiveness, ¿no? Que el dispositivo se engancha en cualquier sitio, se entrelaza con el otro y es realmente una brutalidad como, ya digo, fácil de usar es y cómo se engancha en cualquier superficie. Tuvimos que hacer varias recapturas porque el disco no nos gustaba. Aquí ven cómo vamos desplegando el disco, cómo se estabiliza toda la parte distal. Un implante que hicimos dos operadores, ¿no? Porque era un poco complicado. Al final no nos gustó tampoco este implante, fuimos un poquito más proximales y aquí ya realmente después un poquito más distales, ¿no? Porque no acaba de conseguir estabilidad. Al final tiramos, vemos aquí ya los discos desplegados, ¿de acuerdo? Un primer disco aquí, un segundo disco aquí. Inyectamos contraste, no pasaba contraste dentro de la orejuela, con lo cual, digamos, estamos contentos. No es un cierre perfecto, porque, bueno, realmente hay un pequeño recoveco, pero obviamente excluyes toda esta gran circulación. Y bueno, tiramos, hicimos un test de estabilidad, como vemos del primer dispositivo y del segundo. El dispositivo no se movía en absoluto, con lo cual, bueno, pues arriesgamos y liberamos el primer dispositivo. Liberamos este primer dispositivo, ¿no? Porque pensábamos que hacía de stop del otro, con lo cual, bueno, pues liberamos este primer dispositivo y después liberamos el segundo dispositivo, el de arriba, tirando un poquito, como ven aquí. Bueno, y obtuvimos un resultado pues bastante decente considerando pues la situación que es que era una orejuela que no había manera de cerrarla. O sea, implante de dos dispositivos de manera simultánea. Pues muchísimas gracias por su atención, no les entretengo más y nuevamente agradecer pues, la invitación a la sección de hemodinámica colombiana. Muchas gracias y que pasen un buen día.